Vélez. Es siempre un placer estar aquí en Colombia y vamos a enfocarnos en la parte novedosa, pues por el tiempo reducido, y el énfasis va a ser en la parte de tratamiento. Y como les decía el doctor Vélez, la idea es presentar unos casos ilustrando los desafíos actuales en el control de este virus, enfatizando la parte de resistencia viral. Ahí hay un punto importante porque casi que todo el foco del control del citomegalovirus se ha hecho en la inhibición de la DNA polimerasa, de la PUL54, y con el advenimiento de una droga nueva que ya enfoca en el PUL56 y en el 29 y en el 81, es algo completamente nuevo, diferente. Entonces voy a enfatizar esa parte y finalmente hacer el énfasis que vamos a enfatizar mucho la carga viral, como decía el doctor Vélez, pero que hay pacientes que tienen infección en el tejido y que la carga viral es negativa. Entonces enfatizar mucho eso porque pasan desastres en ese sentido. El grupo de citomegalovirus es del grupo herpes, es un beta herpes, es el herpes 5 y es el más grande, el que tiene el material genético más grande. Y el problema de estos virus es que establecen latencia a pesar de que no se integran en el cromosoma, con la excepción del herpes 6, que en el 1% de los humanos se puede integrar en el cromosoma. Entonces veamos un caso de los que muy frecuentemente se pueden ver con este tipo de problema. Es un paciente de 50 años, 7 meses después de que tiene un trasplante para corazón y para hígado, por una anomalía de Epstein. Tiene a los 7 meses aumento en las transaminasas, leucopenia, tiene fiebre y tiene viremia. Esta anomalía de Epstein, si no se le hubiera corregido con el trasplante, él se muere en pocos meses. Él es de positivo, R negativo, el factor de riesgo clásico para el citomegalovirus. Esas son las drogas que está recibiendo para prevenir inmunosupresión. En este caso prevalece la inmunosupresión para el corazón sobre la del hígado y está recibiendo los antimicrobianos para prevenir infección, incluyendo el valganciclovir por 6 meses. Y como lo decía el doctor Guevara, el citomegalovirus se presenta meses después, pero claramente se presenta después de que la inmunosupresión se termina. Casi siempre la inmunosupresión con la parte de la profilaxis previene que el virus durante la profilaxis se despierte. Entonces estamos como a los 7 meses. Esta es la anomalía de Epstein, que tiene la válvula tricúspide normalmente localizada aquí a la altura de la mitral, se desplaza bien al fondo. Estos pacientes ya a esa edad básicamente mueren si no se les hace la corrección. Es importante en infectología entender todos los aspectos no infectológicos de base porque permiten en algún momento dado dar el concepto infectológico que está dirigido exactamente a la situación precisa del paciente. Entonces, entre más se entienda lo que está pasando con la parte no infectológica del paciente, mejor se puede proveer las recomendaciones. En este caso, el paciente tenía un nivel de tacrolimus de 9.8. A los 5 meses, él había desarrollado una leucopenia, posiblemente por la combinación del trimethoprim-sulfametoxazol y del valganciclovir y de las drogas inmunosupresoras. Y a los 6 meses, la neutropenia está en 1.4, y está con un recuento de neutrófilos de 890. Se le da el Neupogen con la idea de estimular los leucocitos, se descontinúa la profilaxis, de todas maneras se le descontinuaba a los 6 meses y él presenta el problema a los 7 meses. Inicialmente, cuando se descontinúa el valganciclovir, se presenta una mejoría inicial del recuento leucocitario y de los neutrófilos, pero esa mejoría inicial es seguida por un empeoramiento de la prueba de los leucocitos
y seguida por una viremia de 30.000. O sea que lo que ocurrió es que se le descontinúa la profilaxis viral, que hace que tenga menos presión en la médula ósea, pero ya entonces el CMV entra y produce leucopenia otra vez. Y se le inicia el ganciclovir a 5 miligramos por kilogramos 2 veces al día. Estas son las pruebas de función hepática del paciente al tiempo en que se le había quitado el valganciclovir y que la viremia había ocurrido, una transaminitis por CMV. Aquí se le hace una biopsia hepática y se prueba que es CMV en el hígado. Estos son los leucocitos que bajan, se mejoran, pero con el advenimiento del virus produce la leucopenia. Esto ya es por el virus, no por la droga. Y esta es la fiebre que presenta inicialmente, pero con el tratamiento responde. Y en este caso, con reiniciar la droga, el ganciclovir, la carga viral claramente disminuye hasta que es no detectable. Entonces, en este caso, hubo éxito en el tratamiento y como el paciente había estado en ganciclovir, en la forma de valganciclovir, se le pidieron las pruebas genéticas de resistencia y afortunadamente no se encontraron mutaciones ni en la UL97 ni en la UL54, demostrando que este virus era completamente susceptible a todas las drogas antivirales que van al DNA de la polimerasa. Entonces, en este caso se encontró que seguía susceptible. Este es otro paciente que ilustra la parte donde se desarrolla la resistencia. En este caso es un señor de 64 años, recibe un trasplante combinado de corazón y riñón, está en la profilaxis con valganciclovir y a los 4 meses, a pesar de que tiene la droga, el valganciclovir, desarrolla viremia con la droga, altamente sugestivo de que hay resistencia, desarrolla una carga viral de 80.000 unidades internacionales y obviamente se pasa a foscarnet porque se sospecha la posibilidad de que hay resistencia al ganciclovir y su función renal está fluctuando, entonces se está produciendo cambios en la dosificación del foscarnet por esa razón. Ustedes pueden ver aquí cómo la carga viral se aumentó estando en valganciclovir, se le da el foscarnet y baja, se le da el foscarnet y estando en foscarnet vuelve y sube, sugiriendo que ahora ha desarrollado resistencia posiblemente al foscarnet y aquí se le agrega foscarnet y ganciclovir y ustedes pueden ver cómo la carga viral baja y se sostiene con la combinación de foscarnet y ganciclovir en este caso. Y la prueba genotípica, contrario al paciente anterior, presentó mutaciones en la UL97, en la 603 y mutación en la UL54, en la 578 y en la 756. Entonces es importante que en estos casos se haga la prueba genética para ver si hay resistencia a la droga con la secuencia genética de las enzimas que las drogas están inhibiendo. Ya la parte fenotípica de resistencia demora muchos días, o sea, coger el virus, cultivarlo y ver si las drogas funcionan o no en estas pruebas fenotípicas de laboratorio demoran días. Una secuencia genética se da en pocos días la información. Entonces, lo que uno hace con esto, y en este caso se demuestra que efectivamente, siguiendo lo que las mutaciones nos estaban diciendo, la 603 y en este caso al foscarnet de la 756 y la 578 tenía sentido dar las dos drogas. Entonces lo que hay que hacer, hay una referencia excelente, hay que pensar que no se puede mostrar bien en la diapositiva aquí, pero de Chow, de Oregon, donde da cada una de las mutaciones en la, por ejemplo, UL97, acá arriba, y de acuerdo a las mutaciones se puede establecer qué tan resistente es el virus con esa mutación. Por ejemplo, el paciente tenía la 603 de CAW y confiere una resistencia relativamente alta al ganciclovir, donde hay que dar 8 veces más el ganciclovir para que sea efectiva. Un ejemplo es que si hubiera tenido la mutación 592, solamente confiere una resistencia de 0.9 en proporción, o sea que habría que aumentar el ganciclovir
2.9 veces más de lo normal, lo que es relativamente fácil de hacer, versus si tiene una 520, donde es 10 veces. Entonces, en general, mutaciones que confieren el aumento del ganciclovir menos de 5 veces, de necesidad menos de 5 veces, como la 2.9, se puede dar el ganciclovir a dosis más altas. Pero cuando la mutación confiere entre 5 y 10, no es posible que la dosis alta de ganciclovir. Entonces, por eso está la utilidad de seguir estas tablas de mutación. Y lo mismo para la UL54. En este caso, el paciente tenía la 756 y confería al foscarnet 5.5, o sea que estaba en el borderline, y por eso combinar las drogas hacía sentido, y por eso el paciente respondió también a la combinación del foscarnet y del ganciclovir. Es importante recordar esta secuencia de cómo las drogas en la célula infectada por citomegalovirus trabajan, y lo clave es recordar que el cidofovir y el ganciclovir comparten el mismo sitio de acción en la DNA polimerasa, en la UL54, que es el sitio de acción de las drogas que existían hasta que llegó el letermovir. El ganciclovir, como ustedes saben, entra a la droga que está infectada por CMV y es fosforilado por una enzima viral, una quinasa, la UL97, y pone el primer fósforo, y ya luego los dos siguientes fósforos son puestos por quinasas celulares hasta que está trifosforilado el ganciclovir, y en esta forma termina la producción de DNA al producir una terminación de la cadena compitiendo con los deoxynucleotides y produce esta inhibición de este sitio de acción. Entonces, el ganciclovir necesita la UL97, el cidofovir no necesita esa enzima, el cidofovir entra a la célula y es fosforilado 2 veces por quinasas celulares, y es en esta forma difosforilada como inhibe el mismo sitio que inhibe el ganciclovir. Entonces, ustedes pueden ver cómo mutaciones en la UL97 solo confieren resistencia al ganciclovir, pero mutaciones en la 54 en este sitio conferirían resistencia ambas al ganciclovir y al cidofovir. Contrario a esas dos, el foscarnet ya está fosforilado, no necesita fosforilarse, y se une a este sitio, al pyrophosphate binding site, y en este sitio es donde produce la inhibición de la polimerasa. Por tanto, las mutaciones entre foscarnet y cidofovir ganciclovir no son las mismas, son diferentes. Entonces, depende de eso. Si hay una mutación en este sitio, la resistencia solamente es foscarnet. Si hay una mutación en este sitio, la mutación solamente se da para el ganciclovir y el cidofovir. Entonces, si se tiene esto claro, se hace mucho más fácil seguir las mutaciones y ver qué drogas se van a dar. En estos casos de resistencia a ganciclovir, se debe sospechar siempre que la viremia esté aumentando después de 2 semanas de tratamiento, porque en las primeras 2 semanas se puede ver que no hay baja o se puede incluso haber aumento, y es natural y es parte de que el DNA se está detectando que no se está replicando. Entonces, se tienen que esperar por lo menos 2 semanas, a menos de que el paciente esté hacia abajo, y en ese caso hay que intervenir. Si está clínicamente estable, se puede esperar 2 semanas, y se debe sospechar cuando las infecciones son recurrentes, cuando las dosis de ganciclovir son subóptimas o inadecuadas, cuando hay una carga viral muy alta, como en el primer caso, o cuando se ha dado demasiados inmunosupresores. Este es un esquema que me parece bien bueno del MD Anderson, está en este artículo que se publicó en el 2016, y donde se establece que si se sospecha que hay mutaciones, la carga viral está aumentando, se está sospechando que hay citomegalovirus resistentes, se le cambia foscarnet como hicimos en ese caso, mientras que llegan los resultados. Si hay mutación en la UL97 y es más de 5 en esa tabla genética que vimos, entonces no tiene sentido seguir el ganciclovir porque ya se sabe que es más de 5 solo, se continúa el foscarnet y se le puede adicionar el leflunomide. Si son menos de 5, se puede sospechar que, y no hay sospecha de que hay en organ disease, se puede hacer el ganciclovir
a dosis más altas, no de 5, sino de 7.5 a 10 miligramos por kilogramo 2 veces al día en un paciente con función renal normal. Entonces, esto es cuando se tienen mutaciones en la UL97. Y el mismo grupo ha establecido un algoritmo que es bastante atractivo cuando se sospechan mutaciones en la UL54. Entonces, lo mismo, la viremia está aumentando, el paciente casi siempre está en ganciclovir, se pasa a foscarnet, y si hay resistencia de ganciclovir y foscarnet, porque tienen mutaciones en ambos sitios, se pasa a cidofovir y se considera el leflunomide. Si se considera resistencia al ganciclovir y al cidofovir porque están en el mismo sitio, entonces se pasa al foscarnet y se puede adicionar el leflunomide. Este sería el desastre, que están las tres. En este caso se continúa el foscarnet, se continúa el cidofovir, y en este caso yo diría el letermovir se agregaría aquí. Este algoritmo salió antes que el letermovir se hubiera sido aprobado. Y si hay resistencia al foscarnet, entonces se continúa el ganciclovir y se le puede adicionar la leflunomide. Entonces, esto llevó a que hace pocas semanas escribiéramos un editorial en Stanford de control de CMV más allá de la polimerasa de DNA, que era básicamente el foco de las drogas principales para el control del CMV. Y como pueden ver aquí, las drogas principales, el ganciclovir en su forma de prodroga o valganciclovir, el foscarnet y el cidofovir, los tres inhiben esa CMV polimerasa de DNA, y el letermovir es la nueva droga que produce una inhibición de la CMV terminasa, el complejo de terminasa. ¿Se dice terminasa? Jorge, terminasa. Produce el complejo de la terminasa. El leflunomide tiene un mecanismo de acción diferente porque previene que el tegumento se envuelva, abrace los nucleocápsides del CMV. Hay estrategias inmunes también, donde se pueden dar células T específicas para CMV, y esto produce una reconstitución de la inmunidad celular del CMV, y les presentaré algo de esto en pocos minutos. También se puede pensar en dar la inmunoglobulina enriquecida para CMV para prevenir la parte extracelular del virus. Pero lo clave y lo nuevo realmente es esta droga letermovir. ¿Cómo trabaja el letermovir? Cuando el virus del CMV se está reproduciendo intracelularmente para producir nuevas infecciones o viriones, nuevas unidades infecciosas, comete algo innecesario, y es que produce una cadena de DNA que es repetitiva, se llama concatemers, y cada uno está hecho de unos monomers que son los infecciosos. Entonces, de aquí a este sitio hay una unidad que sola es infecciosa, y esto es todo lo que necesita el virus para formar una nueva copia viral, un nuevo virus infeccioso. Lo que hace es que esa unidad infecciosa está repetida muchas veces y está ligada. Entonces, para formar el nuevo virus necesita partir y ya producir la unidad infecciosa y empacarla. Eso es lo que hace la terminasa compleja, el complejo de terminasa. Coge todo ese DNA repetitivo, lo parte en los sitios que debe ser para que cada uno de ellos se convierta en un nuevo virus infeccioso. Ese es el estudio que salió en la revista de Nueva Inglaterra del 2017, en diciembre, que muestra que cuando el letermovir se comparó con la estrategia normal que tenemos ahora en los pacientes de trasplante de médula ósea, donde se le hace un seguimiento con PCR al paciente cada semana, y si el paciente sale PCR positivo se le adiciona el ganciclovir. Con esa estrategia comparada con el letermovir dado desde el principio, el paciente con letermovir tuvieron muchos menos episodios infecciosos por CMV comparados con la terapia de estrategia de CMV. O sea, se ve mucho menos CMV de infección en el grupo de letermovir
comparado con esperemos a que el PCR sea positivo y démosle el ganciclovir. En los grupos de alto riesgo se ve la misma diferencia y en los grupos de bajo riesgo también se ve la diferencia. Los grupos de alto riesgo son aquellos que tienen las mismatches en la parte genética, los que vienen del haploidéntico, los que vienen del cordón umbilical, que son altamente riesgosos para las enfermedades virales, especialmente citomegalovirus, como decía el doctor Guevara. Entonces, el letermovir es el agente contra el CMV que en el laboratorio tiene más potencia de todos los agentes virales que se han mirado. El otro aspecto es que tiene buena tolerabilidad, tiene buena seguridad, al menos en los estudios de fase 1, 2 y 3. Fue aprobado por la FDA para la prevención del CMV en los pacientes de trasplante de médula ósea. Y aquí está la pregunta, si el letermovir debe reemplazar la terapia preventiva, donde se establece solamente la intervención cuando el CMV-PCR es positivo. Hay un aspecto que creo que como comunidad de infectología debemos cuidar esta droga porque tiene una barrera genética baja y puede desarrollar resistencia relativamente rápido. El último aspecto que quería resaltar es que además de esta nueva droga, hay la posibilidad de controlar el CMV, ya sea prevenirlo o tratarlo, con la infusión de células T que son específicas para CMV, que son CD3 y CD8 positivas, y estas células se pueden obtener. Antes se creía que solamente podían venir del donante, ahora se pueden establecer de una tercera persona que no tiene nada que ver ni con el paciente ni con el donante, siempre y cuando compartan el HLA que sea clave para ese virus. Con esa compatibilidad parcial de HLA se pueden coger donantes que están en bancos y se le pueden dar estos virus specific T cells, células T que son específicas para los virus, y obviamente el CMV es uno de ellos, y también se pueden hacer para EBV, para herpes 6, adenovirus, el BK, y en el futuro se va a poder hacer para influenza y también para metapneumovirus también. Ya tenemos otras posibilidades de intervención para controlar el CMV, una que es conocida pero relativamente poco utilizada, pero la mencionó el doctor Guevara en su presentación, y es cambiar a estos mTOR inhibitors, everolimus, sirolimus, porque en ellos el virus tiene más dificultad de reproducirse, contrario con los otros anti-rejection drugs, con las drogas para el rechazo. Estrategias para el futuro, el brincidofovir, que es el mismo cidofovir, pero empacado en una parte liposomal. El maribavir, que inhibe la UL97 en un sitio diferente al ganciclovir, entonces no hay reacción cruzada entre maribavir y ganciclovir. Hubo un desastre con el maribavir porque parece ser que en la prueba donde no salió efectiva se usó una dosis aparentemente subterapéutica. Un pesar que esta droga, que parece ser muy buena, haya tenido o tenga ese destino, ojalá que se pueda rescatar. El artesunate, que parece ser que inhibe esta parte del NF-κB del virus, y la vacuna para citomegalovirus, que no está lejos de un futuro. En resumen, si se sospecha que hay resistencia a ganciclovir, ya sea porque se aumenta la carga viral después de 2 semanas o no está bajando, es importante acudir a las pruebas genéticas de resistencia, ya que ellas guían de manera más racional el tratamiento. Para las mutaciones UL95 que estén entre 5 y 10, hay que pasar a otra droga. Son las de menos de 5 las que pueden ser efectivas con altas dosis de ganciclovir. El letermovir representa una adición nueva, buena, a la terapia contra el CMV, y posiblemente en el futuro tengamos que acudir a esas combinaciones. Muchísimas gracias, Juan Diego, por tenerme aquí. Hoy por primera vez di una conferencia en la presencia de mi señora madre, aquí Elvira. Entonces, entonces tiene un toque especial para mí esta conferencia.